Ya comencemos entonces. Gracias a todos por participar. A los que ya se unieron anteriormente ya saben cómo comenzamos. Mi nombre es Pía Carrasco, yo soy gerente comercial de Manpro, empresa de servicios de outsourcing de recursos humanos, con 30 años en el mercado y cobertura nacional. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida al webinar El factor humano clave en la transformación digital, ya nuestro tercer webinar con Manpro y RPO Chile. Bueno, en esta oportunidad tengo como coanfitriona a Pablo Cabrera, director ejecutivo de RPO Chile. Hola Pablo, haz tu breve introducción, tu breve presentación. Hola a todos, bueno, bienvenidos. Bueno, ya me presento Pía, pero nuestra consultora es una consultora especializada en atracción de talento, en servicios RPO, que ya lleva 3 años, ya estamos cumpliendo el tercer año. Y bueno, la verdad es que estamos súper entusiasmados y contentos de estar acá y a que difundir el mundo de recursos humanos. Excelente, Pablo. Bueno, y ahora presento al resto de los invitados. Tenemos a Ismael Bermúdez, conferencista, emprendedor, escritor, experto en desarrollo organizacional y coautor del libro que hablaremos hoy, El factor humano clave en la transformación digital. Hola Ismael, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pía? Hola, Pablo. Hola, Juan. Hola. Y hola a todos los que están al otro lado en esta nueva modalidad virtual, que no nos vemos las caras. Ustedes a nosotros sí, nosotros a ustedes no, pero no importa. Los imaginamos. Exactamente. Y bueno, también está por el otro lado Juan Rivera, coautor del mismo libro que les mencioné anteriormente y además gerente general de ITC Chile, compañía tecnológica, y secretario ejecutivo en Rotary International. Hola Juan, bienvenido. Hola Pía, hola también Ismael, gusto verte. No te veo muy seguido últimamente, pero te veo. Y a todos los que están participando, veo que hay harta gente ya que se está conectando, así que bienvenido y ojalá esto sea de utilidad y de valor también, no solamente para lo que hace Pía y Pablo, que me parece valorable, sino también para todos los que están participando. Así que aquí, siendo un instrumento para ustedes y si podemos aportar valor, fantástico. Excelente. Bueno, entonces antes de comenzar les comento que esta sesión durará 1 hora, dejaremos 15 minutos al final para preguntas y respuestas, las trataremos de responder en su totalidad y también si van haciendo preguntas entre medio, también las trataremos de tocar durante la conversación. Les comento que este webinar será grabado y enviaremos el link junto con una encuesta el día de mañana, a primera hora, para que todos estén atentos. Le agradecemos si pueden responder la encuesta para mejorar en los próximos webinars. Y también les enviaremos un PDF descargable en donde aparece una entrevista de Ismael, en donde tocan puntos súper importantes que también obviamente los hablaremos dentro de esta conversación. Ya, también, si no me equivoco, Ismael, tenemos la posibilidad de sortear uno de tus libros, ¿cierto? Junto con Juan. Así es. O sea, la idea es que, bueno, es un libro que está en versión digital en Amazon, pero nosotros felices de poner algunas copias a disposición que ustedes mandan. Ah, ya, excelente, Ismael. Y Juan, muchas gracias, se lo agradecemos. Y bueno, ya podemos dar inicio a este webinar. Y para que todos partamos más o menos en la misma sintonía, tengamos claros los mismos conceptos, ¿qué les parece si nos aclaran la diferencia o qué significa digitalización y transformación digital? Que para muchos de los asistentes probablemente puede significar lo mismo, puede ser un mismo concepto, pero verdad, a la práctica son muy diferentes. Por favor, si nos pueden aclarar eso. Bueno, yo creo que estamos en un contexto muy interesante para que se vea la diferencia de forma muy rápida. La pandemia a nivel mundial ha obligado a digitalizar un proceso. Es decir, lo que antes se hacía presencial en una oficina, ahora se hace teletrabajando. Lo que antes era analógico, ahora es digital. Eso es digitalización, que es una parte importante de un proceso de transformación digital, pero no es el todo. Y ahí viene uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado en general, y es que como estamos hablando de transformación digital, nos olvidamos del nombre, que es transformación, y nos quedamos con el apellido, que es digital. Y pensamos que en un proceso como este, como el que estamos para nosotros 4, ya nos hemos transformado digitalmente. Antes lo hacíamos presencial,
ahora lo hacemos virtual, listo, está resuelto. Y es al revés. Transformación gracias a la tecnología, pero hay una transformación. Es decir, no se trata de pasar un proceso analógico tal cual se hacía analógico a una versión digital, no cambiando nada, porque entonces quiere decir que digitalizamos. O sea que nos ocupamos solamente de mirarlo desde la productividad, no desde No solo eso, el ahorro de costos, sino que además empezamos a pensar todas las posibilidades que nos trae, que nos puede dar y facilitar la tecnología. Y además, una tecnología que cada vez es más barata, más asequible, que está en todos lados y ya antes era una opción, ahora es obligatorio. De hecho, el teletrabajo como opción existe ya hace años. Claro. Y sin embargo, tuvo que venir una pandemia y que nos pillaran pañales para dar que era necesario. Entonces, es como decir, no nos queda otra, el mundo es tecnológico, sumamos tecnología y con eso estamos cumpliendo. Y ahí vienen los grandes problemas y los grandes fracasos de transformación digital porque las personas no estamos listos, que son las que se transforman. De acuerdo. De acuerdo. Buenísimo. Pablo, no sé si quieres continuar tú, que estabas haciendo una consulta. Sí, bueno, y en ese concepto, ¿qué es lo que hay que transformar? ¿Qué tenemos que transformar? Porque es como una pregunta abierta, pero desde el punto de vista del rol de la gerencia de recursos humanos, de los jefes de recursos humanos, quienes lideran las empresas, quizás entienden esto como tú lo comentaste. O sea, ya vamos a, no sé, a tener mejores computadores, vamos a tener procesos automatizados, le vamos a poner bots a un montón de procesos para tiempo, personas, dinero, no sé, pero de alguna manera no cambia mucho nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo primero que tengo que cambiar? ¿Hacia dónde pongo una organización, mi ficha? Lo que pasa es que, bueno, de hecho, en el seminario que hicimos hace poco para la gente de seminario, una de las cosas que nosotros decíamos es que tal vez el nombre en sí, si bien es suficientemente claro, pero a veces es engañoso. ¿Por qué? Porque nos tendemos a quedar, como decíamos antes, con la parte digital. Y nosotros empezamos a hablar, así como medio en broma, medio en serio, de transformación organizacional digital. Es decir, aunque sea redundante, porque es redundante, ¿no? Porque claro, uno dice, ¿qué es lo que se transforma? ¿La tecnología? No. La tecnología nos ayuda a transformar la organización. Claro. Ya. Pero, ¿qué es la organización? La organización es un ente abstracto que no tiene entidad ni vida, que le da entidad y le da vida a las personas que la conforman. Por tanto, ¿quiénes son los que se transforman? Las personas. Si no hay transformación desde las personas, que a su vez transforman la organización apoyándose o potenciados por la tecnología, no va a haber un verdadero proceso. Lo que va a haber es un choque cultural gigante. De hecho, Juan les puede dar cifras más exactas, pero está en torno a un 70% más de fracaso en los procesos de transformación digital porque la cultura de la organización no da el ancho de banda para que haya una vinculación real entre personas y tecnología. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado solo de sumar tecnología. De hecho, normalmente es el jefe de TI, el director de TI, el gerente de TI el que se hace cargo de los procesos de transformación digital. Y evidente que es necesario. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que de una u otra manera nos permite visualizar hasta dónde podemos llegar, cosa que antes tal vez no podíamos hacer. Pero ¿quiénes son los que accionan la tecnología? Los que interactúan con la tecnología, los que de una u otra manera sacan el jugo a la tecnología, las personas. Y te das cuenta lo que se nos olvida, a veces inviertes un montón de plata en sistemas, en procesos automatizados y la gente no los adopta, porque no cree en ellos, porque no le ve la utilidad. Claro, pero ahí hay algo más atrás, algo más profundo. Es que hay algo que es muy delicado. O sea, uno de los conceptos que más se usan hoy día es revolución industrial 4.0, revolución 4.0. Pero de verdad, si nos vamos a lo que significa una revolución, que en el fondo es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, nos damos cuenta que no ha habido revolución en la historia de la humanidad que no haya empezado como una crisis muy fuerte. De acuerdo. Por ejemplo,
Cuando en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, se instaló la primera máquina a vapor en una fábrica que tenía 400 empleados, 398 se fueron a la calle. O sea, por favor, pongámonos en dimensión. Sí. Es tremendo, es terrible, ¿o no? Así es. ¿Por qué? Porque, claro, finalmente la eficacia de la mecanización permitió que no fuera necesario trabajar los domingos, que no fuera necesario que trabajaran los niños. Una tremenda revolución, pero la revolución la vemos nosotros desde nuestro punto de vista. El que le tocó vivirla y que lo echaran, no sé si lo vio como una revolución. Entonces, no olvidemos que para muchas personas este es un momento de crisis, es decir, de miedo. Y lo que tú no puedes pedirle a una persona que tiene miedo es que adopte la herramienta que probablemente el día de mañana le va a quitar su puesto de trabajo. Entonces, si olvidamos eso, quiere decir que no estamos entendiendo nada. Exacto. Entonces tú tienes que anticiparte y preparar el cambio al final. El cambio me refiero en la transformación de personas o la transformación de que adopten o que adquieran nuevas competencias para Sí. Perdón. Ahora también las empresas tienen que estar como abiertas y estar dispuestas y súper atentas al contexto que están viviendo, en este caso de la transformación digital, el futuro, etcétera, y aparte con el contexto COVID, social, etcétera. Siento yo que las empresas también tienen que estar como súper dispuestas y súper atentas a que estamos viviendo distintos contextos y no es cosa de que queramos hacerlo, no, o sea, hay que hacerlo, básicamente, ¿o no? Juan, ánimo, estrénate. No, estoy escuchando atentamente, quería agregar algunas cosas que dijo Pablo y apoyar a Pía. Mira, la verdad que Pablo lo dijo recién al principio, la transformación digital siempre el tema de los procesos y de la productividad, dijiste creo Pablo al principio, cómo ser más productivo, para mejor resultado, cómo lograr de alguna forma más rentabilidad, el famoso revenue, el KPI, un montón de cosas que estamos acostumbrados a escuchar las empresas. Pero lamentablemente se olvida que eso es una consecuencia de otra cosa anticipadamente, que es un manejo de las personas en forma eficiente, de generar esta cultura de engranajes que funcionen en forma coherente, de la cual yo he visto por mis experiencias, como yo estoy en una empresa tecnológica, te queda claro que estoy en muchos proyectos tecnológicos. Y en un momento dado se empezó a hablar del famoso factor de la gestión del cambio. Dentro de los proyectos, cuando el proyecto era complejo, cuando sobre todo era un proyecto que abarcaba toda la organización, se ponía el famoso ítem de gestión del cambio. Cómo se iba a trabajar para que la gente adoptara la nueva tecnología o los nuevos procesos. Pero se seguía hablando y se sigue hablando del proceso, de la herramienta, pero no de la persona misma, el que lo entienda en el porqué, en el contexto del por qué tiene que hacer esto. Yo siempre pongo un ejemplo súper fácil de entender, que es en base a un famoso ERP clase mundial que empieza con S y termina con E y tiene solo 3 letras, que todas las empresas que han implementado este proceso, este famoso ERP, ¿cierto?, han tenido realmente, creo que el 99% de las empresas que han instalado este gran ERP han tenido alguna frustración en algún proceso, en alguna implementación. Parten con un consultor y entre medio conocen como a 10 consultores distintos en diferentes áreas de la compañía. Pero las empresas lo quieren, porque alguien le vendió al director, al gerente general, al CEO de la compañía o al buró, que es un software de clase mundial, entonces lo usa una empresa en Rusia, en Italia, en Estados Unidos, entonces yo lo quiero. Lo quiero porque lo usan ellos, si lo usan ellos, fantástico. Pero se olvidan que el software o herramienta, este ERP, fue creado en un país que tiene una cultura clara de procesos. Para los que no saben, este famoso ERP fue creado en Alemania. Entonces, ponte un alemán, ¿cierto?, trabajando en una empresa chilena. O sea, la verdad, el tipo se vuelve loco. Ponte a un chileno trabajando en una empresa alemana. El tipo se vuelve loco. Entonces, esas cosas se olvidan. Se olvidan que somos personas, como decía bien Ismael. Las personas tenemos que hacerlas entender el por qué. El por qué tenemos que hacer esto. No el para qué. Más productivo lo sabemos, para que la empresa tenga menos papeles lo sabemos, para que la empresa sea más rentable lo sabemos, para que la empresa facture más lo sabemos. Pero ¿por qué? No el para qué. ¿Por qué yo tengo que adoptar esto? ¿Qué me hace a mí mejor persona dentro de esta organización que estoy siendo un colaborador? Y esa es la parte de la transformación que yo siempre hablo y que Ismael hablamos, que la transformación se olvida porque todas las empresas tecnológicas se pegaron a la parte digital, ¿cierto? Transformación digital. ¿Por qué? Porque volvemos a KPI de productividad. ¿Dónde puedo vender más rápido la nube? El data center, el famoso, ¿cierto?, proceso ágil y todo lo demás.
en la parte digital. ¿Por qué? Porque el otro es más complejo. Meterse a hablar de valores, de empoderamiento, cultura, de ADN organizacional es más complejo, es más lento. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo genero KPIs ahí? Entonces me voy a esto otro que es más tangible. Entonces, esa parte es la que no está haciendo match. ¿Me siguen? Además que tienes que trabajar Entonces, sí. en el cambio de las personas, no solamente desde este miedo a que se van a quedar sin trabajo, sino que definitivamente a pegarse a la forma de hacer las cosas, que finalmente las nuevas tecnologías como este RP famoso u otros tipos de herramientas digitales te obligan a hacer las cosas de manera diferente y la gente no está dispuesta, ¿ya? Entonces, como Así que es. el trabajo Así lo es. tienes que hacer mucho antes para poder lograr implementar una herramienta tecnológica que te permita, por un lado, cuidar el trabajo de los demás, que ese también es un gran desafío, cuidar el trabajo de tus colaboradores. Que tus colaboradores no son personas que uno pueda desechar porque implementa una herramienta tecnológica, sino que son colaboradores que te forman tu cultura y además de formar tu cultura, tienen los conocimientos, saben hasta los detalles que son importantes cuando llega gente nueva a una compañía. Sí. Oye, Además que no podemos Sí, olvidar, por favor. perdóname, Pilla, no podemos olvidar algo que es fundamental, y es que lo que está pasando con todos estos procesos de transformación digital que son obligatorios, porque claro, lo interesante de esto que es, que hasta hace un tiempo uno sentía que tenía margen. Había margen, ¿no? Es como que había que empezar a planteárselo, porque si no después te va a pillar el toro, qué sé yo, pero había margen. Pero de repente se acabó el margen, todo está obligado. Y todo proceso de cambio obligado lo que hace es poner sobre la mesa las carencias que han existido siempre. Esto no es de ahora. Esto no es de ahora. Problemas organizacionales por mal desarrollo organizacional, mal comunicación interna, falta de colaboración y trabajo en equipo, los ha habido siempre. Solo que ahora, en un proceso de cambio tan rápido, constante y a la velocidad que exigen los tiempos que estamos viviendo y con las aristas tan complejas que estamos viviendo, lo que ha puesto sobre la mesa es decir, estamos en pañales en muchas cosas y no solo en lo que tiene que ver con tecnología. Claro, claro. oye, y mira, acá había, por ejemplo, un comentario que decía que lo fundamental es la gestión del cambio, pero quizás no sea lo fundamental la gestión del cambio, sino el paso anterior, que es un poco alinear la cultura de la empresa a través de la colaboración, obviamente, de los trabajadores para que, digamos que en sintonía y colaborativamente, todos estén con la capacidad de innovar o con la capacidad de ser resilientes, empáticos, para que estos cambios que uno tiene como lineamientos empresariales se puedan hacer rápidamente y efectivos y tengan éxito, ¿no? O sea, yo creo que hay un paso anterior a la gestión del cambio. De hecho, Pero bien. es curioso, pero fíjate bien las palabras que has nombrado. Uh-huh. Empatía, resiliencia, colaboración o trabajo en equipo. O sea, a ver, perdónenme, ustedes están en organizaciones donde hay un número importante de personas. ¿Cuántas de las personas que trabajan con ustedes tienen un buen índice en cualquiera de estas habilidades? ¿Cuántas? No puedo decir lo que me pasaba, pero O sea, a ver, si las personas tienen miedo en una época como esta, es porque tienen bajo desarrollo personal o bajo nivel de autoconocimiento. Es decir, todos los potenciales que el ser humano tiene y que le permiten afrontar y adaptarse en procesos complejos como este, no los tienen desarrollados. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a que seamos máquinas. Nos han acostumbrado a que seamos un número dentro de una organización en donde lo importante son procesos estandarizados que se repiten constantemente porque funcionan o dicen en una academia que funcionan. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora vienen las máquinas y a ser máquinas nos ganan. oye, entonces tú planteas que aparte o estamos en una sociedad, no sé, tú conoces bien Chile y estuviste mucho tiempo viviendo acá. A todo esto nos dijimos que Ismael está conectado desde España. Si Desde Lisboa. de Lisboa, perdón. Así es. Aquí es de noche, de hecho. Bueno, y por lo mismo hay Sí. que dar las gracias por tener la voluntad de estar con nosotros. Pero lo que estáis diciendo es un tema re importante, porque muchas veces, y yo tuve la oportunidad de contratar muchas personas en la organización que estuve antes, y como que las personas esperan que la empresa les guíe su proceso.
O sea, como que la toma de decisiones de los cambios vienen desde las personas, ¿ya? Excepto cuando te encontrabas con un sindicato que quería aportar, que quería conversar contigo. En general, los procesos de cambio eran como pasivos. O sea, bueno, si la empresa quiere, no sé, que vayamos para allá, vamos todos para allá, total hay que cuidar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así Pero es. sentía que al final nosotros también podemos tener este espacio de libertad de hacer el cambio. O sea, en el mundo de la empleabilidad también muchas personas como se encuentran después de muchos años buscando trabajo, lo que está pasando hoy día, y resulta que no han preparado ni siquiera su currículum, que no han hecho networking. Entonces, ¿qué, qué, qué tiene que pasar ahí? ¿Qué tiene que pasar entre la empresa, las personas? Mira, yo creo, Pablo, que aquí lo que está ocurriendo, por eso digo que yo creo que yo siempre digo que esto es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad porque estamos al borde de un abismo y resulta que ese abismo no hay puente, no hay avión, o sea, no hay nada de lo que conocemos que nos va a ayudar a vadearlo. Tenemos que inventarlo. Claro. Entonces, nos está sacando de nuestra zona cómoda, que yo quiero conocer al que le puso ese nombre, porque creo que del 90% de las personas es incómoda, pero aún así no importa, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, es incómoda, pero yo le llamo cómoda, porque la conozco. No porque me guste, la conozco. Vale. Nos está obligando a salir organizacionalmente, es decir, colectivamente e individualmente. ¿Por qué? Muy sencillo. Salgamos del ámbito organizacional. En este momento vivimos en un mundo sobrepoblado. No sé si eso es bueno o es malo, es un dato objetivo. Por tanto, no va a ocurrir como ocurría antes, que había 1, 2 o 3 puestos de trabajo esperándote. No, ahora es al revés. Hay 3, 4, 5 o 10 personas para un solo puesto de trabajo. Por tanto, de entrada, individualmente, ya no podemos pretender que por el hecho de haber estudiado algo, yo voy a encontrar un trabajo de perfección y además ganando un dinero. No, eso no existe. De hecho, las estimaciones que hay fruto del impacto de la transformación digital y de la adopción tecnológica es demoledora. Es demoledora. ¿Por qué? Porque se estima que todo lo que pueda ser automatizable va a ser automatizado. Y eso supone que un montón de gente va a perder su trabajo, pero va a existir la posibilidad que encuentre un nuevo trabajo. Pero nunca va a ser en lo mismo. Es decir, se va a ver obligado a reinventarse. Claro, pero si yo soy una persona que estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer, a que tengo miedo al cambio, a que yo prefiero quedarme en la zona que conozco, ¿cómo me voy a reinventar? Es imposible, es imposible. No me conozco, no conozco en dónde estoy parado, es decir, cuáles son mis límites, y por tanto no conozco en qué tengo que mejorar para poder ampliar esos límites e imaginar un nuevo puesto de trabajo o un nuevo desempeño en el que yo pueda ocuparme. De hecho, Un nuevo lo que están emprendimiento. diciendo por ejemplo, lo que están diciendo en este momento los especialistas es que las habilidades más demandadas a medio plazo van a ser pensamiento crítico, intuición, empatía. A ver, perdónenme, el otro día le hacían una pregunta a uno de estos expertos a nivel internacional de transformación digital, le decían, una señora le decía, bueno, y entonces mi hijo, ¿qué estudia? ¿Sabes lo que le dijo el tipo? Señora, que estudie filosofía. Estudie filosofía, necesitamos pensamiento crítico, porque las máquinas son muy buenas respondiendo, pero somos nosotros los que tenemos que hacer esas buenas preguntas. Tenemos que programar. Y eso es lo que no sabemos hacer. Entonces, ojo que esto no es solo organizacional, es individual y organizacional. Ahora, ¿qué hacemos con todas las personas que ya tenemos cierta edad y no hemos recibido una educación en autoconocimiento, en desarrollo personal, en gestión emocional y mental? ¿Qué hacemos? Está claro que las organizaciones, si quieren hacer algo, tienen que empezar a añadir un pool de formaciones no solo técnicas o habilidades duras, sino muchas habilidades blandas, desarrollo personal, autoconocimiento, gestión emocional. ¿Por qué? Porque desde ahí lo que están haciendo es potenciar a la persona, para que después la persona potencie a la organización. Tal cual. Entonces, si te llevo a este escenario que estamos viviendo hoy día, que lo conversé he estado hablando el último tiempo con algunos gerentes de recursos humanos, porque he estado viendo cómo vamos a volver a esta nueva normalidad. Entonces, primero hay que definir la nueva normalidad, pero una de las cosas que se entiende es que, o
si tú como individuo que eres parte o no de una empresa, ya tienes un desafío que es como reinventarte por defecto, ¿no? Aunque no lo quieras, te vaya a tener que reinventar. ¿Qué tiene que hacer el líder de la empresa? ¿Qué tipo de liderazgo tiene que cambiar? En rigor hay que cambiar el liderazgo, pero quiero que me respondas tú la pregunta. En rigor, eh, eh, ¿hacia dónde va el liderazgo hoy día de las empresas? Mira, hay una frase de Binet. Binet fue el CEO de HC Technologies en India, una empresa gigantesca que él tomó las riendas en un momento muy complicado. De hecho, hay una charla TED que yo recomiendo, pero de él, que es buenísima. Oh, excelente. Y que de hecho después puedo mandar el link para que lo compartan. Eso te iba a decir, sí. Entonces, él dice una frase que es maravillosa. Dice, yo no soy el visionario. Yo soy el arquitecto que crea el espacio social, el espacio donde las personas ponen y unen y juntan sus talentos y pasiones. Es decir, él entendía el liderazgo como persona que crea ese espacio donde las personas comparten, colaboran, ponen sus talentos, sus capacidades, su individualidad humana y personal al servicio de la organización. Es decir, no es el que sabe la fórmula, es el que genera esa base, que es la cultura organizacional, esa base en donde los demás colaboran y ponen lo que son a disposición de esa organización. De hecho, ahí es donde aparece, que es un poco lo que siempre con Juan trabajamos, que es la cultura organizacional como espacio de convergencia. Todos conocemos Tinder. Todos conocemos Tinder. Se supone que ahí tiene que haber match entre dos personas. Y hay match porque hay intereses en común, porque hay afinidades, por lo que sea, ¿no? Bien, pues tiene que ocurrir lo mismo en las organizaciones. Tiene que haber un match entre la cultura de la organización y la cultura de la persona. Porque entonces, ¿qué ocurre? Vayámonos a la fórmula del talento de Juan Carlos Cubeiro. Talento, él lo define como capacidad por compromiso en un contexto adecuado. Así lo define él. Claro, lo curioso es que el compromiso, por más que yo quiera obligar a alguien a que se comprometa, es absolutamente subjetivo. Yo no puedo obligar a nadie. Si la persona no quiere comprometerse, no se compromete. Los bonos tienen una caducidad que todos sabemos, las subidas de sueldos también. ¿Para qué hablar de los millennials? O sea, ahí ya sí que hacemos aguas por todos lados. Porque no hay ningún interés que nosotros podamos tener que a ellos les llegue a cambiar de idea. Con lo cual el compromiso, dejémoslo porque es subjetivo. Ese es el gran desafío que hoy día tienen las grandes corporaciones y las empresas más chicas. Sí. Los millennials, pero en realidad yo creo que todas las nuevas generaciones vienen con una visión súper clara de estar en el lugar donde se sientan cómodos para poder desarrollarse. O sea, no es que quieren... Y ahí es donde entran las otras dos aristas de la fórmula, capacidades y contexto. Capacidades, dos palabras, aptitud y actitud. Sí. Contratamos por aptitud, competencias, experiencia, con quién has trabajado, resultados. Y acabamos despidiendo 4 meses después por aptitud. Sí. Tiene que haber... Entonces, imaginemos... Sí, Juan, perdón. No, es que quiero aportar un poco ahí, Mael. Lo que pasa es que todo lo que estamos hablando hace mucho sentido en la teoría y estamos todos de acuerdo en que así tiene que ser. Pero tú lo dijiste recién, Pablo, si los líderes no se transforman, esto no queda más allá del papel, de las buenas intenciones. Entonces yo, en mi posición de gerente general actual, Pablo, quizás en la posición tuya como director de tu compañía, si nosotros no somos los primeros actores que damos estos espacios, nos convertimos en líderes de servicio y no líderes para ser servidos, la verdad que esto es música, esto es más PowerPoint, esto es más una cosa coloquial muy linda, pero aquí viene la transformación más profunda también desde los estados. De hecho, hay un libro muy bueno que yo lo recomiendo, que es de Jeremy Rifkin, que siempre lo digo, que habla del ocaso del capitalismo, o de alguna forma habla de la economía de coste cero y el ocaso del capitalismo, donde se transforma todo este concepto en base a toda la tecnología, cómo la tecnología hoy ha hecho que grandes compañías, grandes empresas, cada día les cuesta más mantener su rentabilidad, cada día les cuesta más mantener esas estructuras pesadas. Por ejemplo, para ir más lejos, un caso concreto, cercano, acá en el Perú, Hewlett Packard Perú se trasladó de la oficina corporativa que tenía a un WeWork y dejó el edificio físico, este edificio corporativo, este edificio cierto Hewlett Packard y todo, y se fue a un WeWork, a un espacio colaborativo, absolutamente. Entonces,
estos cambios vienen dándose. El tema es que si nosotros como culturas latinas, sobre todo estos países que estamos muy arraigados en la forma de hacer empresa, muchas empresas parten siendo familiares y se transforman en grandes conglomerados, ¿cierto? En grandes compañías corporativas, pero sigue siendo este concepto de que yo soy un líder que motivo, que pido cosas, pero ¿en qué momento sirvo? ¿En qué momento me convierto en este servidor que dice Ismael, ¿cierto? De generar este espacio para que mis colaboradores, que hoy todo el mundo habla de colaboradores, ya se dejó hablar de empleados hace tiempo, ¿cierto? Y todos sabemos el por qué. Entonces, ¿cómo esto lo hago real? Y no solo un discurso bonito para que suene lindo, sino que cómo genero realmente este cambio, que sé que me va a doler, sé que quizá la rentabilidad va a bajar, pero como dicen por ahí, a veces uno tiene que bajar para darse impulso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué? Porque lamentablemente la atracción que hoy tenemos de las compañías está orientada a renting, o sea, rentar. Y la pandemia nos enseñó que de alguna forma, ¿cierto? Teniendo mucha gente en la casa, nos dimos cuenta que mucha gente a lo mejor ni siquiera trabajaba. Porque no trabajaba, ¿cierto? Porque hoy se tenía un espacio, no estaba controlado, no le hacía sentido a la compañía donde estaba en su hogar y la verdad nadie le estaba diciendo nada. Entonces, como estaba bajo este concepto de hoy, tengo el paraguas de la pandemia que me hace estar protegido de alguna forma, ¿cierto? Pero es que esa persona claramente no estaba empoderada, no estaba con su cierto ADN conectado con la compañía, ¿verdad? Si alguien y otros que se han reinventado. Si alguien dejó de trabajar en pandemia, no trabajaba en la oficina, no trabajaba Claro. mucho menos. Sí, pues así está. O trabajábamos poco, claro, exactamente. Y eso se vio, pero más se sintió el impacto. Porque quizás cuando estás en el enjambre, uno que esté quieto y se mueva con el resto se nota menos que cuando estás fuera del enjambre, ¿cierto? Separado y te estás en el mismo puesto. Entonces, esas cosas cambian. Por ejemplo, muy poca gente conoce, y espero que acá entre los 49 personas que están, lo puedan conocer, Estonia. Estonia, el otro día lo hablaba con Ismael, que le di ahí unos tips por WhatsApp. Estonia, por ejemplo, yo ayer sin querer hace tiempo que estaba googleando el tema de Estonia, por un tema puntual, que es la sociedad más digitalizada, ¿cierto?, del mundo, se considera la ciudad más digitalizada del mundo, en la cual tú puedes ser ciudadano y puedes tener una cuenta corriente en un banco desde Chile, siendo ciudadano estoniano, ¿cierto?, en digital. ¿Y qué pasa si un emprendedor quiere empezar a hacer servicio en el mundo y quiere empezar a hacer webinar o cosas que le paguen en Estonia o que le paguen en otro país? Hoy hay herramientas, el tema es que estamos tan acostumbrados a que esas herramientas las cree otro, y ahí volvemos a lo mismo, el empoderamiento individual, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cómo me reinvento? Quizás estudié ingeniería, pero posible termino siendo emprendedor en otra área distinta y estoy creando, no sé, miel para exportar a Estonia, por decir algo en este minuto. Pero esa parte viene desde adentro y no te la enseña la universidad. Y ese es el gran problema que tenemos, porque asumimos que muchas de las cosas del empoderamiento del colaborador que contratamos las trae asumidas. Y ahí es donde viene lo que decía Ismael recién. A mí me ha tocado también contratar gente, Pablo, me ha tocado estar, ¿cierto?, con empresas como tú que me dan la terna y me hacen todo este concepto, ¿cierto?, de recruiting. Y la verdad, la pregunta que yo siempre hago, ¿cuántos de ellos han tenido un emprendimiento? Por un lado, tuvieron, o ¿cuántos de ellos tienen un emprendimiento actualmente funcionando? Y hoy nosotros somos bastante poquitos en Chile, o pequeños, pero todos tienen un emprendimiento. O sea, me preocupé de contratar a gente emprendedora, gente que tuviera un emprendimiento y que ojalá lo tuviera activo. Y que al final eso era un plus para mí, no un impedimento. Porque el otro pensamiento es, que tiene un emprendimiento, le va a quitar trabajo a la compañía, va a usar los recursos de la compañía, va a imprimir aquí su lista de precios de las miel que tiene en su casa, un montón de conceptos de paradigmas. Pero eso hay que romper. ¿Por qué? Porque ese emprendedor sabe lo que significa pagar los impuestos, sabe lo que significa trabajar hasta tarde, sabe lo que significa crear una empresa. Entonces, hay otros valores que están ahí, en ese concepto de emprendedor, que hoy deberíamos todos tratar de pensar en eso también. El valor del autocuidado para sostener tu propio emprendimiento. Sí, pues, y también para pensar la empresa como sostenible a largo plazo, ¿no? Porque al final, lo que pasa un cambio de paradigma, como decías tú, porque al final hay que pensar desde arriba, desde las cabecillas, en estos alineamientos totalmente distintos y contextualmente distintos, para también ser sostenible a largo plazo y ser socialmente sostenible también, creo yo. De hecho, el fundador del Foro Económico Mundial, o sea, a ver, no es una persona a la que vayamos a tachar de comunista o de ecologista. Sí. Quiero decir, el fundador del Foro Económico Mundial dijo, hace no mucho, que los grandes desafíos de las organizaciones hoy son medioambientales,
globales y de sostenibilidad. Es decir, sostenibilidad económica, social y ambiental. Exacto. Porque, ojo, que hasta ahora todas las revoluciones industriales, la palabra clave sagrada era eficiencia. ¿Para qué? Para crecer más. Sí, tecnología para la eficiencia. Esta es eficiencia, pero es para crecer mejor, no más. Y de hecho yo creo que Chile es un caso como pocos hay en el mundo y como piedra de lanza. Yo creo que en Chile la gran lección es, da lo mismo cuál sea tu posición de privilegio, pero si no está todo el mundo medianamente bien, te vas a salpicar. Da lo mismo cuán privilegiada sea tu situación. Y eso está pasando cada vez más a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hoy día las personas pensamos que solo las organizaciones tienen a su alcance la tecnología. No, las personas también. Por tanto, el poder que hoy día tienen las personas es mayor que nunca. Es mayor que nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento no vale hacerlo de cualquier manera, porque si no nos van a pasar la cuenta. Y por tanto, si no entendemos que esto no va de crecer más, sino de crecer mejor, nos van a acabar expulsando. Mira, te voy a dar un ejemplo desde este lado, desde las iniciativas de marca empleadora, la iniciativa del Best Place to Work. Hace unos 10, 15 años, no, unos 10 años más o menos, se identificó que había una brecha de talento. O sea, gente hay para contratar, mucho, un montón de gente. Pero realmente gente destacada, esa está, por lo tanto tienes que ir a buscarla o tienes que atraerla. O sea, tienes que implementar, prácticamente el reclutamiento se vuelve como un apéndice de marketing. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar la marca, tiene que ser que las empresas sean atractivas y que tiene que dar un espacio, obviamente, de crecimiento para quien elige cambiarse de trabajo hacia tu empresa. Entonces, Claro. tomando el punto que tú decías, oye, las empresas quieren rentabilidad, sí, pero hoy día la rentabilidad recorre un camino un poquito más largo, porque si no tienes talentos en tu compañía, tú vas a tener muchas más dificultades de lograr tus propios objetivos en menor tiempo. O sea, lo puedes lograr, pero si tu entorno es muy competitivo, realmente necesitas tener los talentos necesarios para que tu competitividad funcione. Oye, no Y, solo... y ahí es donde necesitamos tener en cuenta el tema del contexto y la convergencia. Porque si no hay convergencia, yo puedo poner sobre la mesa, como hacen en los equipos de fútbol, ¿no? Un talón así de grande, un cheque así de grande, para traerme al mejor. El mejor que funcionaba muy bien en el otro equipo, pero que en el mío no funciona. Porque, Porque no hay convergencia. claro, No hay convergencia. que no hay Entonces calce, tampoco funciona. no hay calce, Tampoco funciona. Sí, es pues importante eso, que el tu papel calce. tampoco, o sea, tampoco te podías enfocar tú como director o como gerente general o como dueño de la empresa solo en la eficiencia o pensar en atraer el mejor talento solo por la eficiencia, sino también pensarlo a largo plazo, ¿cachai? Y sacarte esos paradigmas que tú tienes en la cabeza, porque al final tampoco te va a funcionar, como decía Ismael, si tu cultura de la empresa no es nativamente sostenibles socialmente, como hablábamos antes, o colaborativamente, tampoco va a funcionar la eficiencia, ¿cachai? Sí, es flexible, pero De más que la hecho, eficiencia es el tema de la rentabilidad. Hoy día te vuelves rentable cuando tienes los talentos y el ambiente para que esos talentos se desarrollen. Si esto no se trata de, tengo más plata, le voy a pagar a un tipo que me va a costar el doble de lo que cuesta una persona promedio. En realidad las personas no cuestan, ¿no? Hay que pagarles la renta, pero claro, el valor o el aporte que ellos pueden dar a tu compañía, pero si tú no les ofreces un espacio de crecimiento, de desarrollo, de flexibilidad, hoy día los chicos están pidiendo flexibilidad, quieren salir a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde el viernes, quieren trabajar no sé, desde otro país, y si tú no entiendes eso, te estás perdiendo unas oportunidades increíbles de consolidar el valor de tu empresa. No, y pero sí, además, Pablo, es que tendríamos que empezar por definir qué es talento. Claro. En Google hicieron un estudio súper interesante, porque ellos lo que hacían era que para cada proyecto tenían dos equipos en paralelo. Tenían un equipo que era el que se supone que desde el punto de vista del talento, en cuanto a currículum, en cuanto a
éxito, digamos, era el mejor. Y tenían otro equipo que, siendo bueno, no llegaba al nivel de este primer equipo. Y se dieron cuenta que la mayor parte de los proyectos salían adelante en los equipos B, no en los equipos A. Pero eso tiene que ver Porque con liderazgo. porque en el fondo, no el liderazgo, no. El autoconocimiento, volvemos a lo mismo. Sí. La gente muy exitosa no tiene tolerancia a la frustración. No se equivoca nunca, no falla una vez y lo suelta. No tiene esa capacidad de sostenerlo, no tiene esa determinación. La gente que tal vez no es tan talentosa naturalmente ha tenido que desarrollar su determinación, ha tenido que desarrollar su capacidad de frustración, de esfuerzo, y ese ser capaz de sostenerlo es lo que les permite llegar a un resultado mucho mejor. Entonces, perdón, pero ¿cómo vamos a definir talento y a qué talento queremos atraer? ¿Y cómo vamos a hacer ese mix? Porque talento lo defines no solamente desde el conocimiento, sino que lo defines desde las competencias, de sus habilidades blandas, de su capacidad de resiliencia, de su capacidad de colaborar. Tú te das cuenta que muchas veces algunas empresas, sobre todo del área industrial, contratan tipos que son los mejores de la universidad, que tienen las mejores notas, pero que sus habilidades blandas son horribles. ¿Qué pasa? Estas personas la pasan muy mal, o sea, ellos mismos, estos talentos, porque chocan como autito chocador con todos. O sea, no entienden por qué el otro no funciona, por qué si todo es tan fácil de entender. Realmente son personas muy inteligentes. Hoy día creo que es también desde la responsabilidad personal, es un poco inaceptable que alguien no entienda cómo entenderse con los demás. O sea, yo creo que hay que hacer un trabajo súper fuerte de estar como autoevaluándose de manera permanente. Porque vaya a fracasar. Hoy día los chicos, te puede ir bien, no sé, un rato, 2, 3 años, qué sé yo, pero si la cultura de la compañía cambia, el mundo cambia, tú vas a tener que hacer algunos ajustes para poder sostener tu éxito. Oye, es que es algo orgánico. Un poco, Ismael, es algo orgánico. Las personas tienen que estar preparadas al final, o sea, el talento que tú reclutes, como decías tú, tiene que ser súper averso al riesgo, tiene que ser súper resiliente, porque estos cambios se vienen, estas transformaciones digitales se vienen, las empresas quieren hacerlo, y no es algo que se hace una vez y dura 5 años, ¿no? Esto es periódico, sobre todo con el contexto en donde estamos, entonces la gente tiene que estar preparada, no solo para ser, como decía, un líder exitoso, sino también para estar preparado a estos cambios que te pueden generar un cierto choque cultural. Y como tú decías, cuando preparábamos esta charla, Ismael, que te acordás que íbamos a partir, no partimos al final con esto, de hablar de la nueva normalidad. Entonces, esta nueva normalidad al final es una situación dinámica, o sea, y eso me gustó mucho, esa mirada, o sea, que lo primero que nos pasaba cuando estábamos en abril, porque esto como parece mucho tiempo, pero estamos en marzo, abril, ya, ojalá que esto pase luego y vamos a volver a lo mismo, qué sé yo, pero eso como que lo mismo no está haciendo lo mismo, o sea, como que vamos a tener que adaptarnos de muchas formas, no solo de una, para poder volver a estar como un estado estacionario que llamábamos en ingeniería química, que es como que las cosas estén caminando y las variables se mantengan más o menos estáticas. Entonces, los seres humanos nos contamos muy malas películas, muy malas películas. O sea, porque a ver, si yo me pongo a observar mi entorno y yo me pongo a observar en el contexto en el que yo vivo, en el contexto, por ejemplo, natural, hay una secuencia clara que no falla, ¿verdad? Que son las estaciones. Pero dime qué año la misma estación es igual al año siguiente. Un solo año. Que la primavera del anterior haya sido igual a la primavera del año siguiente. Una vez. Solo una. Nunca. Y nosotros pretendemos lo contrario. No. A mí que no me cambien nada. Claro. Es como decir, ¿el mundo al revés? Pues eso. Nosotros hemos vivido el mundo al revés. Siempre. Como el economista hace los análisis con el ceteris paribus, que dejan una sola variable. O sea, como todo se mueve. Entonces,
¿Qué ocurre? Que antes, como los cambios eran más lentos, antes el promedio de vida de una organización eran 75 años, hoy es 15. Claro. Lo que pasó en 150.000 años antes, en los 150 últimos años pasó mucho más que en los 150.000 años antes. Y en los 15 años últimos, más que en los 150 años anteriores. Entonces, esa aceleración es la que nos tiene ahora aterrados. Porque nunca habíamos tenido la sensación de aceleración tan grande que tenemos ahora. Nunca. Entonces, antes era como que todo era una cuestión de generaciones. Entonces, dentro de esa cuestión de generaciones, como que siga, ¿no? Pero ahora es que no hay cómo. Es tan rápido todo que ahora lo ves. Lo ves. La vuelta del ciclo, la ves. Entonces, esa sensación es la que nos tiene absolutamente colapsados. Exactamente. Esa sensación. La mente blandita para estar disponible a todos esos cambios que vienen de un momento. Ahora, las nuevas generaciones vienen disculpa que te haya interrumpido, pero las nuevas generaciones igual vienen preparadas. O sea, vienen como ya son nativos digitales. Yo puedo dar el ejemplo de mi propio hijo. O sea, mi hijo se tuvo que quedar confinado en Valparaíso y creo que no ha salido de su casa, pero está conectado con todo el mundo. O sea, una cuestión. Sí. Están preparados en una parte, sin duda, pero en otra parte no lo sé. Mi experiencia es que están tan habituados a que todo sea ya, que cuando eso no ocurre, la frustración les sale hasta por las orejas. O sea, creo que son generaciones que no tienen cero tolerancia a la frustración. Cero tolerancia a lo que significa un proceso, sea corto, medio o largo, da lo mismo. Y eso es un tema. Es un tema porque al final hay cosas que pueden ser efectivamente muy ágiles, pero hay otras que yo creo que no. O sea, es decir, al final, mientras que no cambie el sistema por el que nos regimos, un año tiene 365 días por muy época digital que vivamos. No tiene 2. Es decir, es verdad que en los últimos 15 años pasó más que los últimos 150, pero el año sigue teniendo 365 días. Entonces, ese mix entre procesos que son base y procesos que van cambiando la percepción de la rapidez es clave. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos a esa aceleración y ellos tienen que adecuarse a lo que es más permanente. Exacto. Y ahí es donde viene la gracia, cuando tú haces un mix entre generaciones más antiguas y generaciones más jóvenes, pero entendiéndose y respetándose unos a otros, con el valor que cada uno aporta. Y ahí es clave también la cultura de la empresa que pueda unificar esos dos tipos de generaciones. Mira, para no alargar esto, ¿les parece si ya comenzamos con la sesión de preguntas? Y ahí seguimos hablando un poquito más sobre estos temas que ya veníamos conversando. Acá hay una tremenda discusión o conversación paralela. Sí, vamos a tocar los temas. Si quieren mandar unas preguntas, este es el momento para todos los participantes, pero voy a repasar algunas de las conversaciones que se estuvieron hablando acá, que estuvo bien interesante este chat. Mira, por ejemplo, una persona dice acá, el sistema inmune de la empresa siempre protege lo que funciona, por eso no siempre reconocen el cambio. Andrés Oppenheimer lo dice en su libro, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la digitalización, líderes para el futuro. Hay un dato interesante. Después dice, también el alinear las competencias transversales y por familia de cargo para potenciar a los colaboradores hacia los nuevos tiempos, acotar brechas, incorporar también nuevos colaboradores que se adapten a esta nueva cultura. ¿Cómo cambiamos la cultura? Aquí hay una pregunta. Mira, yo siempre cuento una anécdota, porque para hablar de la cultura tenemos que definir qué significa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura de una organización? Porque, primero, no hay organización que no tenga cultura organizacional. Eso de partida. Todas tienen. Otra cosa es que sea explícita y se conozca, que es distinto. Todo hecho, toda acción, toda costumbre que existe dentro de una organización construye su cultura. Solo que, como no es algo que nos hayamos ocupado, pues se ha ido desarrollando de forma, bueno, pues eso, de cualquier forma. Entonces, con Juan, cuando empezamos con esto, una de las cosas que nos dábamos cuenta, empezamos a usar un concepto que es el de visión compartida. ¿Por qué visión compartida?
Los seres humanos, dentro de esas malas películas que nos contamos, una de ellas es que es muy difícil colaborar. O el trabajo en equipo. Y ese, ¿a cuento de qué viene? Pues muy sencillo, a cuento de que a mí me cuesta mucho ponerme de acuerdo con la persona con la que trabajo. De hecho, no conozco ninguna organización donde hayamos hecho este proceso y hayamos hecho la pregunta, ¿es fácil trabajar en equipo? Y nos hayan dicho que sí. Ninguna. Pero después de terminar el día, la jornada de trabajo, nadie puede decir que es difícil trabajar en equipo. Nadie. ¿Por qué? Porque lo primero que dice es, las diferencias son muy grandes, no nos ponemos de acuerdo, cada uno quiere llevar razón, y cuando vienen los malos momentos, la culpa es de cualquiera menos mía, ¿no? Y empiezan los cruces de acusaciones. Y resulta que nosotros, en nuestro ADN, existe la colaboración. Nosotros descendemos, todas las razas humanas descendemos del Homo sapiens. Somos el único animal sobre la Tierra que tiene un solo ancestro común, el único. Pero curiosamente, el Homo sapiens fue el que apareció en último lugar sobre la faz de la Tierra. Cuando apareció, había otros homínidos que ya muchísimos siglos estaban mejor adaptados, eran más fuertes, y sin embargo desaparecieron y el Homo sapiens no. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens lo que inventó fueron los mitos, los relatos. Es decir, un elemento fundamental que permitió que un número mayor de personas se pusiera de acuerdo porque tenían algo en común, tenían una visión compartida. Y aunque yo no conociera a todas las personas del grupo, todos teníamos esa misma visión y todos teníamos claro cuál era esa visión que compartíamos. ¿Y qué ocurría? Que las diferencias no solo no eran un problema, sino que se ponían al servicio de esa visión compartida. Y gracias a eso éramos más exitosos, prevalecíamos. Resulta que eso que está en nuestro ADN y que por eso descendemos de ellos y lo hemos olvidado. ¿De verdad? ¿Lo hemos olvidado? ¿Qué nos ha pasado? Entonces, la cultura organizacional se asienta sobre una visión compartida. Es un ADN vivo, orgánico, que se construye entre todos. ¿Por qué? Porque si yo soy parte de la construcción, significa que ese sentido común también es mío. Por tanto, nace el sentido natural de pertenencia. Y si nace el sentido natural de pertenencia, tengo dos opciones. O estoy en el lugar adecuado o estoy en el lugar inadecuado. Porque ese sentido para mí no es. Entonces, tengo claro que lo lógico es que del salto al lado. Pero si estoy en el lugar adecuado, nadie me tiene que decir ponte la camiseta. Porque estoy donde quiero estar. Porque ese sentido, yo también he sido parte de esa construcción. Entonces, es algo vivo. Y ahí es donde viene el rol del liderazgo, que es el que mantiene vivo este espacio. Es el que posibilita que no muera esta visión compartida, que se siga enriqueciendo, que siga mutando, que siga viva. Y que sea el centro de las conversaciones, el centro de los procesos y de todo lo que es el hacer y vivir de esa organización. Eso también me parece que es un desafío, sobre todo hoy día, de cambiar el switch en términos de que podemos elegir, de que podemos tomar nuestras decisiones. O sea, llevamos, no sé, 20 años en una empresa, 10 años, que ya es mucho, o 5, no sé, y de repente darnos cuenta que sí podemos elegir, que podemos, pero tenemos que hacer cambios, que ese elegir, pero que tiene un retorno muy, muy bueno, que es nuestra libertad de elegir dónde queremos estar. Y esa es por Claro, parte lo que pasa es que la libertad se construye sobre la autorresponsabilidad. Y si yo no me conozco, ¿dónde está mi autorresponsabilidad? Claro. Entonces ahí es donde se da ese híbrido, que Juan lo vive en propias carnes, ese híbrido entre me conozco bien y por eso sé que estoy donde quiero estar. Claro. Sí, me conozco bien. Compartirme, sí. Dale. Perdón, Imael, quería justo compartir eso, que la verdad tú lo acabas de decir, Pablo, o sea, el 20 años, 10 años en una empresa. Yo sabía que en un momento me iba a cansar del mundo corporativo. El mundo corporativo es muy lindo, pero como me fui creciendo, fui desarrollándome internamente, fui autoconociéndome lo que yo quería, fui trabajando en paralelo en eso, tomé talleres de coach en Estados Unidos, gasté dinero en mí para yo autoconocerme en el fondo. Dije, bueno, va a llegar un tiempo que yo, este mundo corporativo, muy lindo, muy chic, muy entretenido, no me va a llenar ya internamente. Voy a empezar a querer hacer cosas en las cuales yo me sienta con ganas de hacer, alegre y contento de hacerlos.
Y yo siempre estuve con estos dueños de esta compañía, que es un grupo de 2 socios en Estados Unidos. Somos amigos hace 25 años. Y desde que nos conocemos, hace 25 años, ya como el año 8 o 10 de conocernos, dije, alguna vez voy a terminar contigo trabajando, alguna vez deberíamos hacer algo juntos, alguna vez deberíamos estar juntos haciendo cosas. Siempre lo veníamos como diciendo, siempre nos encontramos en estos típicos eventos de las grandes compañías tecnológicas, ¿cierto? En Las Vegas, en San Francisco, en todas estas fiestas maravillosas de tecnología que hacen estas compañías. Siempre nos topábamos algún día, hasta que llegó el día. Y yo le dije, me cansé, no quiero más corporativo. Tenía una opción que inventamos, ¿qué hacemos? Y ahí fue que creamos, ¿cierto?, la posibilidad de crear la compañía en Chile. La estamos trayendo hace aproximadamente 2 años, estamos creciendo muy fuertemente, pero fue una decisión mía. No sé si o sea, no fui a buscar el trabajo, sino que lo fui construyendo en el proceso en el cual dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar allá después, porque quiero hacer negocios con amigos. Hoy, para mí, él no es un empleador, él es mi amigo, lo conozco hace 25 años, entonces somos ya es una instancia distinta, donde se hace ese acoplamiento que tu ADN, que decía Ismael, esa visión con propósito, en la cultura, la persona que te hace sentido, cómo ha manejado su compañero ante estos 25 años, ¿sabes qué? Quiero ser parte de eso, porque eso me llena, pero fue una decisión propia, o si no podría seguir en el mundo corporativo, en este mundo bonito corporativo, ¿cierto? Y es ahí donde tú tienes que entender cuando tú empiezas a conocer hacia adentro. Cuando tú empiezas a conocerte ya no te tiene que dar miedo el cambio. No te tiene que dar miedo que te saquen o que te puedan, ¿cierto?, la famosa carta, o que te veas complicado porque el mercado está complicado. Porque si te conoces de verdad y sabes cuánto vales, en el fondo vas a poder estar más tranquilo en ese cambio, vas a poder crear ese cambio. Ya también tienes que saber que si este cambio, en que tú ya te autoconoces, sabes dónde quieres estar, sabes la cultura que quieres estar, y si en el momento ahora en donde tú estás incorporado en la organización, tú cuando estés, no te satisface, créeme que por mucho más que tú trates de ser un buen líder y colaborar con tus compañeros, etcétera, generar esta como cultura que a ti te llena, tampoco si no viene, creo yo, el cambio cultural desde arriba, desde la grande gerencia o desde los grandes dueños de la empresa, va a ser difícil también que se adapten a lo que tú necesitas. Entonces ahí es donde la toma de decisión. Es que de hecho... Así es. Y hay algo que nadie habla, en este tipo de cambios. Dejar solamente terminar la idea, Ismael, que es el factor económico. Y eso representa aún mucho más el conocimiento personal. ¿A qué me refiero? Que siempre los profesionales jóvenes o medianos, lo que fuera, están buscando el crecimiento económico hacia arriba. Muy pocas veces pensamos en un igual o incluso en hacia abajo. Porque la economía te enseña que tienes que ir hacia arriba. Yo hice mi trabajo durante este tiempo y lo que hice fue, Ismael lo conoce, por eso decía, lo vivo en carne propia. ¿Por qué? Porque yo pesqué mi mochila en un momento, dije, ¿sabes qué? Esto no lo necesito, fuera. Esto tampoco, fuera. Esto menos. ¿Y qué hice? Yo hice la inversa. Yo privilegié equilibrio, emoción, calidad de vida, alegría, no sé, realizamiento humano por tema económico. Y yo hice el cambio inverso. Me fui al corporativo, de un sueldo corporativo, a un sueldo de gerente general, pero a una empresa que en el fondo no es corporativa. Pero lo hice consciente. No sé, y eso no se habla muchas veces, porque siempre la cultura es, no, es que tienes que ir para arriba, tienes que nivelar para arriba. Y nivelar para arriba no te hace feliz. ¿Y qué pasa si en el fondo nivelar al medio o paralelo o un poco más abajo te puede complementar mucho mejor? ¿Por qué pasan esas cosas? A veces suena muy atractivo los sueldos de corporativo, o incluso un sueldo de gerencia para arriba, que al final termina siendo el 3% de la población de Chile, en este caso, pero la gente no dice mucho lo que se sacrifica al respecto. O sea, que la cantidad de horas que trabaja un gerente hoy día es increíble, que no se espera de ellos que se cumplan ningún tipo de reglamento laboral, sino que básicamente tienen que estar alineados con los objetivos corporativos. Y de repente sacrifican mucho, y uno al final en las conversaciones, la gente que uno conoce al final lo ve, o sea, gente que pasa 15, 20 años trabajando en distintas empresas, cambiándose buenos sueldos, pero al final terminan su vida laboral y les pasa lo mismo, a mí también me pasó, de alguna manera, que tú decís, bueno, vale la pena, o sea, vale la pena tratar de empujar estar en un lugar porque estoy ganando unas lucas, qué sé yo, que pueden ser atractivas, si estoy sacrificando tanto. Pablo, al final Pablo... perdón, Pía, perdón. Para que sigamos con las preguntas y obviamente seguimos conversando sobre lo mismo, pero para también
colaborar. Está bueno ahí. Entonces acá Luz Zapata dice, ¿cuál sería un indicador de que la transformación digital ya se ha asimilado? Qué clave, ¿no? Al callo. ¿Cómo saberlo? O sea, lo que pasa es que yo creo que no es un indicador, no es uno solo. De hecho, yo no sé si en este momento hay empresas que, no habiendo nacido hace poco, pueden hablar de que se han transformado digitalmente 100%. No sé si hay. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo lo que está ocurriendo es un proceso de reinvención de la organización completo, que incluye cambio de KPIs. Entonces, de verdad que conozco muy pocas organizaciones que hayan llegado a un proceso de transformación de esa profundidad. Entonces, lo que sí hay es que cada vez hay más organizaciones que están empezando a tener áreas que se han transformado y que van como por bloques, ¿no? Sí. Que empiezan a transformar áreas que casi empiezan a ser autónomas con el fin de que al final toda la organización mute o sueltan lastre y vuelcan hacia estas nuevas áreas que casi se convirtieron en áreas de negocio diferentes. Sí, que entonces, al final yo creo... Como emprendimientos dentro de la misma organización, ¿o no? Al final. Eso es. Yo creo que aquí... Perdona, Juan, dale. No, perdón, lo que decía Pía, o sea, emprendimiento, o sea, crear micros emprendimientos dentro de la organización. Por ejemplo, en el caso práctico nuestro, y lo hablo de carne propia, lo que yo hago con mi equipo, con mis colaboradores, ok, si quieren tomar café todo el día, tomen café todo el día. Lo importante es que el café salga una minuta. Si vienen con una minuta de un café, fantástico, lo felicito. ¿Saben qué? Si no quiero usar más PowerPoint, o sea, pónganse creativos para una reunión, explicarme lo que me quieran explicar, pero sin PowerPoint, por favor. O sea, sean corto y preciso. Y luego es los tiempos de ejecución de proyectos. Cuando participamos en una licitación grande, por ejemplo, un proyecto, bueno, ¿cuánto nos demoramos en que el equipo presente todo lo que es la licitación misma? Que no sea algo ok, lo demoramos en la anterior una semana, en esta nos demoramos 3 días, en esta nos demoramos un día. O sea, medir indicadores que permitan la eficiencia en la compenetración del equipo. Porque la rentabilidad o el KPI financiero viene dado por cuánto vendiste, cómo creciste, cuántos clientes nuevos, un montón de otras cosas que ya están, que son KPIs que ya existen. Pero cómo creas nuevos KPIs, lo que decís, Mike, cómo creas nuevos KPIs. Y ahí tienes que ser muy creativo en cómo crear esto que permite de alguna forma medir cosas que nunca mediste antes o que nunca estabas acostumbrado a medir, que pensaste que era algo natural, pero no te diste cuenta que eso que era natural era lo necesario para el resultado que has tenido siempre. Y para mejorar ese resultado, a veces no es tener más clientes y salir a buscar más oportunidades de negocio, sino mejor es mejorar la profundidad de relacionamiento con el que ya tenemos. Sí. Y ese relacionamiento humano. Por ejemplo, yo recuerdo una gran compañía corporativa que puede sonar un poco clasista en esto, pero me pagaba la mitad del club de golf. Una empresa, ¿entendés? ¿Por qué? Porque quería relacionamiento, quería irme a relacionar con la gente de negocio. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser correcto, incorrecto, pero KPIs que antes no se medían, tenemos que empezar a crearlos. Y una compañía puede tener esto, yo tengo la de los cafés, la del PowerPoint y las tiempos de la ejecución. Son 3 KPIs que creé, en la cual, si tú querías tomar café todo el día, fantástico, pero saquen minuta de eso y de alguna forma hagan acción sobre el café que están tomando. Entonces, crear una comunidad que permita colaborar. Que estén en su puesto de trabajo, me da lo mismo. Si están tomando, insisto, café, ustedes saben que los famosos WeWork de Chile a las 5 de la tarde abren la cerveza, y yo soy el primero que invita a todos, ya, a ver, ¿qué pasó hoy día? ¿Verdad? Y las cervezas en los WeWork son gratis, entonces, ya, y hacemos la cervecería a las 5. Porque son KPIs que no estamos acostumbrados a medir. Por eso que cada empresa quizás lo va a tener de forma distinta. Pero ahí hay algunos indicadores como flexibilidad, por ejemplo, innovación, pero no medida desde el resultado de los productos, sino de la capacidad de aprendizaje de los errores. Es decir, cuánto nos hemos equivocado, cuánto nos hemos aprendido. Es decir, si eso estableció o no está establecido. Eso también es muy importante. También es muy importante, por ejemplo, cuánto de lo que es el volumen de trabajo que nosotros tenemos está dedicado a lo que todavía no existe. Es decir, a investigación y desarrollo constante. O sea, es decir, ¿cómo desde ahí? Porque, ojo, nos estamos preparando para algo que decir. Lo que hoy hemos hecho, mañana no vale. Entonces, son indicadores que me dicen a mí que estamos abiertos a un proceso, como dicen los emprendedores, en beta siempre, en beta constante, en prueba, ¿no? Entonces, todos los indicadores que a mí me ayuden a ver que vamos hacia allí son pruebas interesantes. Porque, claro, podríamos decir, ok, ¿cuánto de Big Data, cuánto de inteligencia artificial,
¿Cuánto de robótica? Sí, sin duda. Es muy importante porque nos dan muchos datos fundamentales. Perfecto. Pero junto con eso, flexibilidad, innovación y aprendizaje, cuánto estamos buscando las nuevas líneas que todavía hoy no existen. Es decir, todos esos indicadores yo creo que son claves de una empresa que está entendiendo lo que significa ser empresa, no hoy, mañana. Y importante también es en la medida de la fidelización. O sea, a veces se usa el Net Promoter Score, que es el NPS, que es una medida en la cual lo haces para medir la fidelidad de tus clientes, pero también te puede servir para medir la fidelidad de tus colaboradores. Colaborar. Así es, así es. Es Así una es. medida dura, o sea, es como blanco y negro. Oye, Otro KPI que yo creé, otro KPI que yo creé así rápidamente fue el tema del aprendizaje del error. ¿Cuántos proyectos perdimos? Si, por ejemplo, una cosa muy simple, perdimos 10 proyectos, listo, de estos 10 proyectos, ¿qué aprendimos? ¿Qué cosas nuevas? Mira, sacamos 7 cosas nuevas de estos 10 proyectos que perdimos. Sacamos esto, porque habitualmente cuando se pierde un proyecto, estoy hablando del mundo de se suele tapar. No, lo perdimos porque era amigo del amigo del amigo y lo compró, no, porque el precio, no, porque... Y siempre buscamos la excusa hacia afuera. Nunca lo vemos adentro, entonces siempre me pregunto cuántos de nosotros como empresa tenemos una reunión para analizar solamente un análisis forense de los proyectos perdidos y aprender de ellos. O cuántos de nosotros tenemos la reunión de innovación tan importante como la reunión de venta, para los que están orientados a venta, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la reunión de forecast tan importante como la reunión de innovación? Y la verdad que habitualmente es como, no, es que se hace una vez al mes, no, es que se hace cuando se puede, y habitualmente esas cosas son las que hay que empezar a empoderar mucho más. exacto. Disculpa, te voy a interrumpir para que continuemos con otra pregunta que creo que esta respuesta resolvió súper bien la pregunta que hizo Luz anteriormente. Y ahora yendo sobre lo mismo que tú hablabas, Pablo, sobre la medición de la fidelidad de los talentos, digamos, pero ahora hacia el otro lado, hacia la rotación, digamos. Aquí una pregunta dice, si los jóvenes no están motivados por permanecer en un mismo lugar, una misma empresa, un mismo trabajo, ¿no deberían las organizaciones prepararse para la impermanencia de los mismos colaboradores en lugar de hacer tantos esfuerzos fallidos en la retención del talento? Es que fíjate lo interesante, y yo creo que aquí hay un cambio de paradigma no menor. Hasta ahora, ¿cuál era la relación entre una organización y una persona? Yo te pago para que tú me ayudes a ser exitoso como organización. Sí. ¿Y quién ha dicho que porque yo te pague te estoy ayudando a ser exitoso a ti como ser humano? Claro. O sea, perdón, pero eso, que te pague un sueldo no es sinónimo de éxito, porque no me importas como persona, me importas como trabajador. Entonces yo creo que aquí probablemente es uno de los cambios más radicales internamente en una organización. Lo que tenemos son personas. En la medida que nosotros como organización nos ocupemos de esas personas, de lo que de verdad es motivo de sentirse orgulloso de esa persona, anhelo, etcétera, y le ayudemos a cumplirlo, va a pasar algo muy curioso. Y es que independiente de que esa persona se quede o se vaya, esa persona nos va a traer al siguiente, o a los dos siguientes. Entonces, sí. ¿Cómo yo me preparo para esta rotación? Muy sencillo, siendo un espectacular espacio donde la gente se desarrolla, humana y profesionalmente, que lo digo así cuando no debería decirlo, porque es lo mismo, porque solo hay uno, es un ser humano con distintos aristas. Entonces, en la medida en que nosotros como organización, como parte del ADN de nuestra cultura organizacional, no simplemente porque es rentable, sino como parte de la cultura y del ADN, yo me hago cargo, me ocupo de conocer a la gente, de entender sus anhelos, de fomentar sus anhelos, de ayudarle a que los cumpla de la misma manera que me ayuda a que cumpla los míos como organización. Esa persona no solo me va a traer a los clientes, me va a traer a los que le van a reemplazar. Sí. Porque va a ser el mejor promotor, no solo de negocio, sino como colaborador. Por tanto, no voy a tener ningún problema, ninguno, con la rotación. Ninguno. Exacto. Yo te quería complementar con lo siguiente. Esa pregunta está basada en un paradigma, que con mucho respeto, porque los jóvenes no es que no estén motivados en permanecer en un mismo lugar, ni tampoco estar en una misma empresa, ni haciendo las mismas labores. No es que no lo estén. Hoy día las organizaciones no les entregan el espacio para que ellos quieran estar. O sea, la empresa les dice, mira, esta es la forma de trabajar, estas son mis reglas, así que si tú juegas mis reglas, entonces está todo bien, yo te pago, tú vienes a trabajar y está todo bien.
Y por lo tanto, hoy día, ya lo hemos tocado este tema, tenemos baja tolerancia a la frustración en la juventud, los chicos quieren aprender más cosas, tienen más acceso a información que antes no teníamos. Por lo tanto, no es que los jóvenes no estén motivados a permanecer en el mismo lugar. Son las empresas las que no están generando los ambientes para que esas personas estén colaborando o entregando en el tiempo que están todo lo que tengan que entregar. Y desde la perspectiva de la brecha de atracción de talento y de cuidar la marca empleadora, Ismael, tenéis toda la razón. O sea, una empresa que cuida el ambiente, cuida el espacio de desarrollo de las personas, atrae personas. Y no hay problemas de rotación. La gente va y viene, y mucha gente que va y que si la empresa sigue creciendo en ese sentido, la gente vuelve. No, incluso, y Pablo, eso es importante, que la gente vuelve. Y otra parte importante también ahí es que incluso ya los procedimientos y los procesos pasan a segundo plano. La cultura está tan rica internamente que aunque haya aún así una leve rotación de personal, la adecuación con el equipo de trabajo es tan natural que incluso los procedimientos ya pasan a un segundo plano y solo con la colaboración entre los equipos ya te vas alineando súper bien a cómo funciona la empresa, cómo funciona tu área, tu célula, donde estés trabajando. Así es. Porque en el fondo es algo vivo. Entonces, las mismas personas que están dentro quieren atraer a alguien que se sienta cómodo en ese espacio. Entonces, como tú llegas a un lugar que te sientes cómodo, todo fluye mucho más. Pero es que además las otras personas que están en un lugar donde también se sienten cómodos están deseando contarte cómo es, para que tú aportes. Entonces, es el cambio del chip. El cambio del te estoy vigilando, que es el chip de mucha gente, a no solo no te vigilo, sino es que quiero sorprenderme de las cosas que estás haciendo que no sé. Porque no olvidemos que en empresas que llevan no poco tiempo, los mayores proyectos desarrollados que supusieron mayor rentabilidad a la compañía se crearon en espacios dedicados para que las personas obligatoriamente se dedicaran a lo que quisieran dentro de lo que es la empresa en la que estaban trabajando. En esos espacios es donde se crearon los proyectos que mayor rentabilidad tuvieron. ¿Por qué? Porque había espacio para la creatividad, había espacio para que también inventaran, investigaran, pusieran en juego otras habilidades que tal vez en el día a día no ponían. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa en las organizaciones? No, pero es que yo si le pago esta formación y después se va a otra... No. Todo lo contrario. Si quiere, dáselo. Porque de ahí no te imaginas cuánto te puede venir de vuelta si está en el lugar adecuado. Exactamente. Oiga, esa persona crece, tú creces. Exactamente. Ese es un pensamiento que tienen que cambiar totalmente los líderes empresariales. Y como dice acá Guillermo Galvez, que comentó, dice, nuevos corazones empresariales, todo el rato. Chicos, miren, ¿qué les parece? Ya estamos como un poco pasaditos la hora. No sé si Ismael, Juan, quieren dar como su último así speech para dejarle a todos como más o menos algo, una reflexión dando vuelta en la cabeza para que puedan dormir esta noche pensando en los desafíos que tengo ahora en el mañana. Juan, dale. Dale, tú estás más lejos y mal, pero bueno, si quieres parte tú que estás más lejos. Ya para ti es noche, ya debe ser como que las 12 de la noche, ¿no? 11. No, hombre, no. Son las 11:15 de la noche. Mira, yo lo único que digo, y esto también va un poco para las personas, hay un cuento filosófico, una fábula, no sé, que a mí me gusta mucho. Es una frase en realidad, más que un cuento, que dice que el pájaro que se posa en una rama muy fina no tiene miedo de que la rama se rompa, no porque confía en la rama, sino porque confía en sus alas. Entonces, estamos viviendo una época que efectivamente es de muchísima incertidumbre. Es de crisis, bueno, yo casi diría de tragedia. Pero la palabra crisis tiene una etimología que es preciosa. La palabra crisis tiene una etimología que se basa en el prefijo kri. Y el prefijo kri viene del sánscrito, que significa posibilidad de un nuevo nacimiento. Por eso es una transformación. Vamos a ser los mismos, porque la edad ya no es la misma.
Cuando tú entiendes que tú pasas por un momento de duda, un momento de temor, un momento de incertidumbre, para convertirte en alguien distinto y mejor, eso es a nivel individual y a nivel colectivo. Y ahí es donde ocurre la magia. Si individualmente yo entiendo que no tengo una respuesta que sola pueda servir para un contexto como el que vivimos, automáticamente necesito del de al lado. Y si el de al lado individualmente hace el mismo proceso, juntos, imaginad lo que podemos lograr. Ese es el reto que tienen las organizaciones. Pero lo maravilloso es que tenemos ese reto apoyado por una potencia como nunca antes tuvimos gracias a la tecnología. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a entender que aquí es un juego único entre personas y tecnología. Entonces, de la misma manera que el campeón de lanzamiento de jabalina, el campeón del mundo, aprendió a lanzar jabalina viendo vídeos de YouTube, y era un africano, no tenía los medios de estudiar en la Universidad de Estados Unidos, era un africano de Kenia, hijo de una familia de agricultores. Aprendió a lanzar jabalina viendo, porque nadie en ese país lanzaba jabalina, y llegó a ser el campeón del mundo. Cuando vemos eso, entendemos el match entre persona y tecnología. Pues eso es lo que necesitamos en la organización. Eso mismo. Entonces, este proceso de incertidumbre, de transformación de organizaciones, es exactamente el mismo a nivel individual y colectivo. Por tanto, ¿la invitación cuál es? Tenemos dos opciones, o cagarnos de miedo o entender lo que nos está exigiendo individual y colectivamente esta época. Excelente. Juan, tus apreciaciones también. Bueno, Pía, Pablo, gracias por este espacio, por esta hora de conversación muy, muy rica. Y yo complementando un poco con lo que dice él y profundizando un poco más, o sea, en nuestra fórmula, el libro es cerebro. Por mucho tiempo hemos tenido conectado el cerebro a la organización. Todo lo que nos enseñaron en la universidad, el mundo académico, el mundo cierto de la academia, puesto en la organización. Luego de eso, la tecnología, cómo a través del cerebro, tecnología, creamos empresas mucho más dinámicas, más avanzadas, más robustas, todo lo que quieran. Pero faltaba algo súper importante, que lo dijo uno de los participantes, y tú lo mencionaste, Pía, el corazón. Muchas veces el corazón se sacaba de la organización. Se dice, no, el corazón es para afuera de la organización, ¿cómo voy a liderar algo con el corazón? Y si nos damos cuenta de las grandes instituciones, las grandes empresas mundiales, las más exitosas han sido lideradas desde el corazón. Y ahí tenemos ejemplos maravillosos de multinacionales, de gente muy innovadora, no ir muy lejos, ¿cierto? Al que rechazaron muchas veces de Harvard, ¿verdad? Y que hoy tiene una tienda virtual maravillosa, a otro que se hizo millonario, 13.000 millones en un solo día, ¿cierto? Y ellos han sido líderes de cerebro, muy inteligentes, pero a la vez que con la pasión que seguían sus compañías, no les importó la cantidad de años que sucedían y que avanzaban hasta seguir, ¿cierto?, su pasión, y es que esta pasión se volvió un éxito. Y lo que falta, creo, hoy en las compañías es pasión. Lo que está faltando es corazón, pasión, entender que esto va más allá de solo la rentabilidad. La rentabilidad del pago es una consecuencia de la pasión que yo le pongo. Entonces, tengo una poca rentabilidad, tengo poca pasión, si lo quiero venir a un termómetro. Si tengo mucha rentabilidad, soy exitoso y hago algo distinto, tengo, ¿cierto?, mucha pasión. Y no hay muy lejos al emprendedor, me gusta mucho escucharlo a veces, a este emprendedor local en Chile de los vasos. La pasión que tiene este chico es fantástica. Porque él hace su negocio de famosos, ¿cierto?, los vasos, ¿cierto?, que todos conocemos, esto que son casi leyenda, Green Glass, exactamente. El tipo le pone una pasión maravillosa y él lo está repitiendo en Colombia, con dichos colombianos, y está pensando en Brasil, con temas brasileños. O sea, es la pasión que nos falta en las compañías para que realmente la transformación, porque la tecnología existe, la tecnología está, el desarrollo de software ya existe, eso es fácil de manejar. El cerebro está, los procesos, mejor proceso, pero ¿qué pasa con la pasión para que esto fluya, para que esto sea un todo? Y es por eso que de alguna forma nuestra fórmula habla de cerebro, corazón y tecnología. Poder el factor humano. Eso. Claro, así es. Y de hecho las personas más procesos, elevados exponencialmente por la tecnología, da lugar a un proceso de transformación digital o una organización autoajustable. Esa es la fórmula del libro. Excelente, Ismael, excelente, Juan. En verdad nos quedamos con sus comentarios súper aquí en el corazón, dando vuelta también en la cabeza. Y yo creo que todos nos vamos a quedar con algunas reflexiones, obviamente sacadas desde el contexto que estamos viviendo cada uno, ya sea empleado, desempleado, emprendiendo, etcétera. ¿Ya? Y bueno, darle las gracias nuevamente. Darle las gracias a todos los espectadores. Como dijo Ismael, creo que pueden acceder al libro a través de Amazon.
si no me... Sí. Súper, a través de Amazon el libro El factor humano clave en la transformación digital. Nosotros, como les dijimos, este webinar va a estar grabado, así que mañana les enviaremos un mail con toda la información y a ver si por ahí podemos sortear algún libro también entre los espectadores. Y eso, recordarles también que si necesitan apoyo en personal que les ayude a hacer este cambio, esta transformación cultural, esta transformación organizacional, digital, pueden contar con RPO Chile para todo lo que es el reclutamiento, también gestión en el desarrollo organizacional, y con Manpro en el sentido de la contratación y la administración de este tipo de personal, que juntos trabajamos colaborativamente en esta industria en donde no se ve mucho el trabajo colaborativo, en donde no se ve mucho de este tipo de alianza entre dos empresas de recursos humanos, que no somos competitivas, sino que somos una alianza súper potente, así que para que les quede todo súper claro, y que ha funcionado súper bien, y en verdad estamos súper agradecidos de que todos participen y que nosotros les podamos entregar a ustedes estas instancias, sobre todo en este cambio laboral mundial, digamos, que está día a día funcionando súper rápidamente, así que nosotros felices de aportar en eso. Muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los espectadores. Acá damos por finalizado este webinar. Gracias a ti, Pía, y a ti, Pablo, y gracias a la gente. Sí, gracias a la oye, gente. cualquier pregunta, si les llegan preguntas, ningún problema en responder o no hay problema. Buenísimo, ahí derivaremos, si es que llegan más preguntas, pueden enviarlo a través de la misma inscripción del mail. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar la próxima semana y les vamos a estar invitando a todos, ya van a saber de qué se trata. Muy bueno. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.